Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Buenas tardes, bienvenidos a Actúe en Derecho. Hoy vamos a tratar un tema relacionado con algo que tiene profundamente indignada a toda la ciudadanía. Estamos frente a la posible comisión de un delito y frente a la responsabilidad que puedan tener también los entes encargados del control y de la vigilancia. Estamos hablando del plan de alimentación escolar para el departamento de Santander, que comprende el departamento, algunos de sus municipios y también comprende a Bucaramanga. Así que cordial saludo para todos nuestros televidentes y bienvenidos a su programa Actúe en Derecho. Muchísimas gracias, doctora Marlene Murcia. Muchas gracias por hacer la introducción del día de hoy de su programa Actúe en Derecho, programa de responsabilidad social que está directamente ligado a las necesidades sociales y jurídicas que tengan todos ustedes. Y efectivamente, como lo decía la doctora, son situaciones bastante lamentables, donde el gasto público está enfocado en fortalecer los proyectos de vida sociales de todos los habitantes del territorio nacional. Y efectivamente, pues este plan de alimentación escolar ha sido uno de los contratos más cuestionados que ha habido en los últimos días, por las relaciones y por las situaciones que son de conocimiento público, la forma en que se estaban alimentando, presuntamente, según la Fiscalía General de la Nación. Nosotros estamos haciendo este programa y ya estamos argumentando estas situaciones con base a la información oficial que ha dado la Fiscalía. Y pues son los derechos de los menores de edad, son los derechos de los niños. Este programa se llama Actúe en Derecho y este es uno de los derechos más importantes que tenemos en el orden normativo y constitucional, los derechos de las nuevas generaciones. Para eso hemos querido invitar a un especialista en esta materia, es el doctor Rubén Darío Bravo Rondón. Él es especialista de la Universidad Libre, Derecho Contractual y Administrativo también de la Universidad del Rosario. Doctor Rubén Darío, muy buenas tardes y bienvenido al programa Actúe en Derecho. Doctor Reinaldo, me complace saludarlo y que estoy. Bueno, también hemos querido invitar a un veedor de la ciudad, que ellos son los que de primera mano, doctora Marlene y doctor Rubén Darío, en los barrios, en las comunas, en los colegios, tienen contacto directo con las juntas de padres de familia y saben qué está pasando con estos programas de alimentación escolar. Volvemos y le repetimos, queridos televidentes, son los derechos de las nuevas generaciones. Carlos Martín, muy buenas tardes y bienvenido al programa Actúe en Derecho. Sí, muy buenas tardes a todos los amigos del panel y también a la ciudad de Bucaramanga. Bueno, y sí, a la orden para resolver todas las inquietudes y todos los temas del PAE, que es en verdad hoy por hoy la forma como están haciendo muchas administraciones, digámoslo de una manera sin herir a nadie, pero diciendo la verdad, es que se están robando la plata de los niños, de la comida de los niños. Bueno, están haciendo cualquier cosa con la comida de los niños. Bueno, están dándole a los niños complementos alimenticios que no son complementos alimenticios, sino cosas que se le puede dar en la casa, una galguería, pero no es un complemento alimenticio que esté acorde a las resoluciones del Ministerio de Educación, lo mismo al Ministerio de Salud. Hay una resolución que maneja todo esto, que es la resolución 29452, y aquí en Santander, especialmente, también lo vimos en Armenia, en Cartagena y en otras ciudades, pero especialmente en Santander, que nos compete más. En la ciudad de Bucaramanga en este momento se están burlando de los niños escolares de la ciudad.
Bueno, 310-245-8548 y 648-4820 son nuestras líneas. Y para entrar en contexto con este tema tan importante, últimamente pues las noticias han señalado a la ciudad de Bucaramanga, pero queremos saber cuál es la impresión de nuestros televidentes, de los ciudadanos de norte de Santander, especialmente de su capital, Cúcuta. Aquí este informe que nos han preparado nuestros compañeros de la ciudad de Cúcuta. De no creer, así se podrían enmarcar los hallazgos que la Fiscalía General de la Nación encontró en la ejecución del programa de alimentación escolar PAE en Bucaramanga y otros municipios de Santander. El ente acusador evidenció una actividad ilícita que representó grave riesgo para la salud de los estudiantes, pues les fue suministrada carne de caballo y de burro en las raciones alimentarias. Según el ente investigador, un comerciante de la región identificado como Fernando Trujillo Gómez, alias El Padrino o El Gemelo, habría estructurado el engaño. Las investigaciones de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía, en trabajo articulado con la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, permitieron conocer que alias El Padrino o El Gemelo, en asocio con otras personas, compraba caballos y burros, muchos de ellos enfermos o muertos en la costa atlántica de Colombia. Esta persona, al parecer, usaba guías de movilización y otros documentos falsos para transportar los animales de la costa atlántica hasta Bucaramanga, sacrificarlos y comercializarlos. Trujillo Gómez habría vendido al programa PAE algo más de 500 millones de pesos en carne equina, de 2.000 a 2.500 kilos semanales entre los años 2018 y 2019. Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a Fernando Trujillo Gómez los delitos de corrupción de alimentos en concurso homogéneo y simultáneo en 18 oportunidades, fraude procesal y falsedad en documento privado. Ante el abundante material probatorio y la evidencia física obtenida en casi 2 años, el juez de control de garantía impuso a Trujillo Gómez medida de aseguramiento en centro carcelario. Bueno, queremos decirle a nuestros televidentes que si la Fiscalía se permite enseñar a la persona que era sindicada, es porque ya un juez de control de garantías dijo que estaba imputada por estos hechos, por eso es que nos permitimos mostrar la cara y la imagen de la persona que está vinculada directamente a estos hechos. Doctor Rubén Darío, lo hemos querido invitar precisamente porque usted es experto en contratación estatal. Estos son los recursos que todos los colombianos invertimos, pagamos, para que se fortalezcan este tipo de programas. Doctor Rubén Darío, ¿cuáles son las consecuencias que se pueden presentar para las partes, tanto el Estado como el particular, cuando suceden este tipo de situaciones tan lamentables en la contratación pública? Doctor Rubén Darío. Doctor Reinaldo, déjeme empezar por señalar lo siguiente. Casi la gran mayoría, en más del 90% de los procesos contractuales que se surten a nivel departamental y municipal sobre el PAE, tienen un problema de planeación y aquí están incursos los servidores públicos en una falta disciplinaria y penal, porque casi siempre cierran el proceso para que haya 1 o 2 oferentes y casi siempre se sabe quién se lo va a ganar. Segundo, el Estado invierte unos recursos en una interventoría y en una supervisión. Por eso hoy le corresponde al Estado analizar si el contrato ya terminó, puede demandar en controversias contractuales como lo dice el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011, no solamente para solicitar la liquidación del contrato, sino el incumplimiento del mismo, se decreten las indemnizaciones y se paguen las situaciones correspondientes. Pero el problema de todo este andamiaje es porque las administraciones casi siempre saben y quieren quién se gane el proceso. Aquí nunca piensan ni en los niños ni en los adultos cuando se adjudican esos contratos. Y eso nace desde la planeación del contrato. Yo por eso he instado, desde que escribían el diario Frente de Bucaramanga, analizando esta situación, que una de las facultades que tienen las administraciones es contratar con la bolsa mercantil. La bolsa mercantil funciona en Bogotá, es ente privado, se garantiza allí
pluralidad de oferentes, garantiza que el producto se resuelva en debida forma, hace una interventoría y lleva a cabo una supervisión, porque aquí estamos hablando de tres aspectos fundamentales: recursos públicos, derechos de los niños y servidores públicos posiblemente involucrados en faltas disciplinarias y penales. Pero esto no se soluciona simplemente con que la Fiscalía tome unas decisiones. Aquí se necesita trabajar de manera armónica, integrada y complementaria. Estado, sociedad y contratistas. Bueno, hablando de la supervisión y la interventoría, las veedurías ciudadanas son una herramienta que ha creado nuestro legislador también para ayudar a ejercer, digamos, esta supervisión. Si bien no tienen autoridad, no tienen funciones, por lo menos pueden estar mirando, estar revisando. Señor veedor, ¿con quién trabajan ustedes? ¿Con la alcaldía, con la gobernación, con la supervisión, con la interventoría? Porque aquí hay una interventoría contratada y es una interventoría muy prestigiosa. Veedor Carlos, si quiere, su micrófono está muteado. ¿Sí? ¿No lo estamos escuchando? Mientras solucionamos este problema de audio con Carlos Martín, vamos a preguntarle al doctor Rubén Darío Bravo. Doctor Rubén Darío, usted ha tocado un tema muy importante que está directamente relacionado con las veedurías y es el principio de planeación. Usted nos acaba de decir que cuando se van a ejecutar estos contratos o se van a desarrollar estos contratos no se tiene planeación. Y pues vale la pena recordarle que cuando las personas que están vinculadas a la administración violan los principios de la función pública o de la administración, es una falta disciplinaria gravísima. Y pues, doctor Rubén Darío, las veedurías deben estar directamente relacionadas a esta planeación. Debe el administrador o los entes territoriales preguntarles a las veedurías cuáles son las necesidades, porque es que no todos los colegios, no todos los estratos, colegios urbanos, colegios rurales, necesitan la misma minuta los niños. Doctor Rubén Darío. Mire, las veedurías deben jugar dos papeles fundamentales. Uno en la etapa precontractual y otra en la etapa postcontractual. En la etapa precontractual, para establecer que el contrato que se va a suscribir y se va a adjudicar realmente represente el anhelo, la necesidad y cumpla la expectativa de la comunidad que va a ser beneficiaria. Y en la etapa postcontractual, que el contrato se ejecute conforme a lo contratado, que el contratista cumpla con sus obligaciones contractuales, que la interventoría desarrolle la labor que le compete de manera independiente, objetiva y veraz, y que la comunidad tenga la oportunidad de tramitar sus inquietudes. Aquí las veedurías cumplen un papel fundamental para que en la parte precontractual el contrato llene las expectativas y en la etapa postcontractual para que el mismo se ejecute tal y como se contrató. Por ello, las veedurías no pueden estar inmersas en ninguna de las partes ni tener intereses, solamente les debe tener un objetivo, y es salvaguardar los intereses y los derechos de los niños. Don Carlos, para complementar la pregunta que le hizo la doctora Marlene, ¿en qué situación se encuentra en este momento los programas de alimentación escolar de los colegios y las asociaciones de padres de familia que usted conoce y con las que usted comparte? Don Carlos. Seguimos teniendo inconvenientes de audio con don Carlos. Perfecto, no hay ningún problema. Doctor Rubén Darío, usted ya nos habló respecto a la importancia de las veedurías, lo que deben hacer ellas. Ahora hablemos de la responsabilidad que tienen las partes dentro de este contrato. ¿Qué sucede con ellos, doctor? Todo el mundo se pregunta, bueno, hay un interventor, ¿quién está pendiente de estos contratos?
quiénes son las autoridades competentes, por qué pasan estas cosas, si hay tantos controles, está la Procuraduría, está la misma Defensoría del Pueblo, ya que son los derechos fundamentales de los niños los que están en vilo. Doctor Rubén Darío. Miren, la ley 1474 de 2011 establece en su artículo 86 la posibilidad de que la entidad contratante lleve a cabo procesos sancionatorios. Por eso uno pregunta, ¿dónde estaba la interventoría? ¿Dónde estaba el supervisor del contrato? Porque estos contratos, el contrato del PAE y el contrato de interventoría, tienen al interior de la entidad unos supervisores y son los encargados de llevar a cabo esos procesos sancionatorios. Y si el contrato ha finalizado y no se pudo imponer la sanción y se hace efectiva la cláusula penal por X o Y circunstancias, en el proceso de liquidación del contrato, la administración cuenta con una herramienta fundamental, y es que puede liquidar el contrato de manera bilateral u unilateral o recurrir a la ley 1437 de 2011 para que vía judicial solicite los siguientes aspectos. 1, que se declare el incumplimiento del contrato. 2, que se liquide el contrato. Y 3, que se exhorte al contratista a pagar las sumas canceladas y que no fueron cumplimiento del contrato. Además, afectar la garantía, que para eso todos los contratos estatales exigen la garantía conforme lo señala el decreto 1085, y por lo tanto la administración no puede quedarse corta, porque aquí las veedurías también tienen que jugar un papel fundamental. Y es, si la administración no ha hecho nada, tiene que solicitarle a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General que discipline o judicialice a los servidores públicos por acción o omisión. Pero aquí de por medio están los dineros públicos que requieren ser salvaguardados y tienen que ser protegidos. Los dineros públicos, todos en absoluto, los debemos defender. Bueno, doctor, aquí tenemos un tema, y es que se contrata una interventoría. Sabemos que las interventorías son externas, normalmente son firmas, son entidades prestantes que se dedican a este tema. ¿Cómo hace el departamento o el municipio para pedirle cuentas a esta interventoría frente a esto? ¿Quién debía saber o quién debía vigilar el tipo de alimentación que se le estaba dando a los menores? Yo creería que debe ser la interventoría, pues porque la interventoría está presente durante la ejecución del contrato. Pero ¿cómo le pide cuentas el departamento o el municipio a esa interventoría? Porque en el programa, en el contrato se estableció una forma de pago, y en la forma de pago se señala que la interventoría ejercerá unas labores de inspección y será una interventoría técnica, administrativa y financiera. Por eso, para realizar los pagos, la administración departamental o municipal solo lo puede hacer cuando la interventoría lo haya avalado. Y si la interventoría lo avaló, es porque certificó que los bienes entregados, que el objeto del contrato se cumplió a cabalidad. Y si la Fiscalía General de la Nación hoy está diciendo lo contrario, le corresponde a la administración, si el contrato no ha sido liquidado, hacer ese incumplimiento, porque la interventoría tal vez no cumplió a cabalidad con el objeto contratado. Por ello es fundamental establecer las etapas del proceso contractual, cuáles se han cumplido. Si el contrato está a puertas de caducar por el artículo 164, establece el término para liquidar el contrato. Y si no se ha podido hacer de manera bilateral, debe recurrirse al contencioso administrativo, solicitar la liquidación, solicitar el incumplimiento y solicitar la afectación del amparo que ha proferido una empresa aseguradora en Colombia. Doctor Rubén Darío, hay una situación bastante compleja, especialmente en el año en curso, 2020, donde la gran mayoría de operadores han dicho nos han modificado el objeto del contrato debido a la pandemia que estamos viviendo. Doctor Rubén Darío, ¿eso se puede hacer? Expliquémosle a nuestros televidentes, por favor. Mire, la pandemia generó unos inconvenientes porque el contrato se adjudicó para entregarlos
en sitio, después ordenaron entregarlos en diferentes formas. Eso puede llevar incluso un desequilibrio del contrato. Pero no se le olvide que en la teoría del acto propio, los contratistas lo aceptaron. Lo importante es que la administración no haya modificado las situaciones para perjudicar a los destinatarios o beneficiarios, que son los niños en Colombia. Por lo tanto, deben analizarse dos situaciones importantes. Si esas modificaciones se hicieron y no representan una desmejoría en la prestación del servicio. Y dos, si la modificación pudo conllevar que haya un rompimiento de las cargas contractuales, le correspondería a la autoridad judicial correspondiente establecer al respecto. Pero aquí nadie, absolutamente nadie, puede decir que dejó de cumplir sus obligaciones simple y llanamente porque hubo una situación de pandemia como acaba de acontecer en Colombia. Cada quien aceptó las modificaciones, cada quien aceptó los cambios y está en la teoría del acto propio. Yo acepté, yo asumo la responsabilidad. 310-245-8548 y 648-4820 son nuestras líneas. Apreciados televidentes, este tema es extremadamente importante. En términos coloquiales, doctora Marlene, doctor Rubén, todo el mundo se ha rasgado las vestiduras este fin de semana y desafortunadamente fuimos noticia a nivel nacional por estos hechos que la Fiscalía dio a conocer a toda la ciudadanía. Doctora Marlene, lamentablemente la comunicación no fue la mejor con nuestro veedor Carlos Martín. Doctora Marlene, él nos alcanzaba a decir algo muy importante, óiganlo muy bien televidentes, y es respecto a que es una ración complementaria y que muchas veces en las minutas, doctora Marlene, el veedor decía, esto parece una galguería, leche saborizada, dulce, más dulce, son raciones industrializadas, lo decía el veedor y lo podemos revisar en las actuales minutas, qué es lo que se le está entregando a los niños. Doctora Marlene. Sí, este tema ya ha sido, incluso ya había sido tratado aquí en el programa, recién inició la pandemia, se quejaban los padres de familia y nos hacían llegar algunas imágenes de lo que les estaban dando. Les estaban dando dulces, les estaban dando galletas, les estaban dando cualquier cosa era lo que les estaban dando. Entonces esta problemática con los planes de alimentación escolar pues no es nueva, esto es algo que desde que se han iniciado con la mejor voluntad. El gobierno supuestamente busca proteger a los niños, supuestamente busca mejorar las condiciones de una población vulnerable, porque recordemos que este plan de alimentación se da precisamente a las poblaciones más vulnerables para ayudarles en su nutrición. Sin embargo, pues tenemos que reconocerlo y es triste, pero parece que no ha escapado a la corrupción que nos ahoga tampoco estos planes de alimentación. Hablaba el abogado invitado de que la veeduría tiene algún tipo, digamos, de vigilancia, pero realmente las veedurías no tienen dientes, la ley no les ha dado dientes, ellos no pueden hacer nada aparte de denunciar, pero muchas veces pues sus denuncias no son oídas. ¿Qué más pueden hacer? ¿Qué más puede hacer un veedor que se llegue a enterar, por ejemplo, de este tema de que estaban dando carne de burro? ¿Qué hubiera podido hacer en la vida práctica, en la vida real? ¿Qué herramientas tiene un veedor? Doctor Rubén Darío. Mire, las veedurías, no solamente en estos procesos del PAE, sino en toda la contratación estatal, tienen un elemento fundante y es que están cerca y viven a diario en la ejecución del contrato. Por ello, las veedurías no pueden caer simplemente en comentarios, sino en documentar las situaciones para que una vez documentado un incumplimiento tardío o que el contrato no se esté llevando a cabo cumpliendo con las obligaciones contractuales, lo primero que debe hacer la veeduría es ponerlo en conocimiento, tanto de la interventoría como de la entidad contratante.
acto seguido debe solicitar a través de derecho de petición qué ha pasado con esas quejas o peticiones para que las mismas no se queden en el tintero. Segundo, si la administración o la interventoría no profieren respuestas al respecto, quejarse ante la Procuraduría General de la Nación para que se trabaje todo articuladamente. Y finalmente, yo conozco casos donde una administración como entidad contratante profiere actos sancionatorios, todo por la documentación que le ha dado la veeduría. Pero las veedurías deben aportar pruebas que sean fehacientes, documentos que no vayan a estar tachados de falsedad, elementos probatorios pertinentes, tal como lo dice la ley 1564 de 2012. Y eso sirve para llevar a cabo el proceso sancionatorio que establece el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, o incluso en el momento de que la administración tenga que recurrir a la vía judicial, esos elementos probatorios sirven de soporte para que la entidad pueda hacer valer ese incumplimiento y hacerlo por vía judicial. Pero las veedurías, repito, mi doctora, ejercen un papel fundamental siempre y cuando puedan documentar las situaciones, las puedan aportar con pruebas y con todos los medios y elementos probatorios que nos permite el ordenamiento jurídico colombiano. 310-245-8548, tenemos llamada de uno de nuestros televidentes. Doña Diana, muy buenas tardes. Buenas tardes. Doña Diana, ¿de qué sector de la ciudad nos llama? Del norte de Bucaramanga. Del norte de Bucaramanga. Doña Diana, ¿cuál es su inquietud, por favor? Pues la verdad es que hoy fui a reclamar lo del PAE del niño, pero en realidad, o sea, gracias sí porque dan algo, pero en realidad no deberían dar esto, porque todo es dulce, mucho dulce. El pan, un pan que deberían echar pan integral o galletitas integrales, no, todas las galletitas son dulces y demasiado dulce. El niño no se lo come. Acá la que le toca comerse eso es a mí, porque me da cosa votar eso o no recibirlo, porque en realidad después que realmente de lo que deberían dar es fruta. Eso es lo que los niños deben consumir en estas situaciones como estamos, que a veces es difícil comprar la fruta porque es costosa. Eso es lo que deberían dar. Muchas gracias. Doña Diana, muchas gracias. Doctor Rubén, doctora Marlene, vamos a nuestra primera pausa comercial. Y enseguida continuamos con este importante tema, plan de alimentación escolar. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. El tema de hoy, muy importante, queridos televidentes, plan de alimentación escolar. Son tiempos difíciles donde la responsabilidad social es la mejor vacuna en contra del COVID-19. Y es por eso que el Canal TRO ha implementado esta campaña muy importante para todos los habitantes del Gran Santander. La mejor prevención está en tus manos. Primero, moje las manos con abundante agua. Segundo, aplique suficiente jabón. Tercero, frote las palmas de las manos. Cuarto, frote las palmas entrelazando los dedos. Quinto, frote el dorso de los dedos con la palma de las manos. Sexto, frote la base de los pulgares. Séptimo, lave bien las uñas. Octavo, frote rotacionalmente las muñecas. Noveno, enjuague con abundante agua. Y décimo, seque las manos con una toalla limpia. Campaña del Canal TRO. Tenemos llamada de uno de nuestros televidentes. Doña María, muy buenas tardes. Doña María, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud, doña María? A ver, la inquietud mía es que mirando el programa hablan de los veedores. Yo no sé si todos los veedores sean iguales, pero yo aquí en el barrio no tuve veedores, tuve perseguidores. Yo duré 6 años en la Junta de Acción Comunal y me demandaron tutelas. ¿Qué no hicieron conmigo los veedores? Me mandaron a la fiscalía. Demandas y bueno, hasta que esta mujer salió, por ser una mujer honrada y honesta. Entonces, ¿qué imagen tienen los veedores? Para mí no son veedores, son perseguidores de las personas buenas, honradas, honestas, sinceras. Doña María, muchísimas gracias por comunicarse a Actúe en Derecho. Y bueno, como lo dijo el doctor Rubén Darío y la doctora Marlene, es importante que entre veedores y la ciudadanía haya una muy buena relación
y comunicación, o si no desdibujaría completamente el objeto social que tiene una veeduría, ir de la mano con todos los ciudadanos. 310-245-8548, tenemos pregunta de uno de nuestros televidentes. Doctora Marlene. La interventoría del PAE debía vigilar el estado de la carne que entregaban a los colegios. Esta es una muy buena pregunta, doctor. Se supone que la interventoría hace eso. La interventoría debía hacer pruebas a los productos porque la interventoría está en la etapa de ejecución del contrato. ¿Qué le podemos decir a nuestro televidente? ¿Hasta dónde era la responsabilidad de la interventoría? Mire, contractualmente se establecen unas obligaciones a la interventoría para que los productos que se contrataron y son destinatarios para los beneficiarios deben cumplir unas calidades y unas condiciones técnicas y de salubridad. Por ello, la interventoría incluso también hace visita a los sitios donde almacenan los alimentos, el proveedor correspondiente, y mira si los mismos cumplen o no cumplen con las calidades. Y aquí la interventoría juega un papel fundamental, porque cuando se entregan los bienes que son objeto del contrato, se considera que la interventoría ya ha hecho una labor de verificación, de constatación, e incluso, por ejemplo, en otros contratos de alimentación que conoce quien hace uso de la palabra, una de las labores de la interventoría es el gramaje. ¿Qué quiere decir ello? Que la alimentación que se le da a la población privada de la libertad tiene que tener el gramaje correspondiente en arroz, en proteínas y todo por el estilo. En ese aspecto se debe hoy verificar dónde están las falencias, en qué colegios o en qué escuelas, en qué días, y observar los informes que presentó la interventoría, porque hay que ver, doctora Marlene, si la interventoría tenía la obligación de presentar informes cada 3 días, cada semana o cada 15 días, y poder ir identificando la situación. Doctor Reinaldo, aquí también es importante hacer la siguiente acotación. No podemos estigmatizar a todos los contratistas. Totalmente, sí, señor, tiene toda la razón. Hay contratistas muy honestos. Hay contratistas muy buenos, hay contratistas regulares y hay contratistas muy malos. Entonces no podemos estigmatizar. Entonces la doctora Marlene, que es experta en materia penal, ¿qué es lo que se debe hacer? Es identificar cuáles son los centros de educación en los cuales se presentó esa situación, cuáles son los días en los cuales se presentó dicho acto, y ver qué dice el informe de la interventoría para ver si hubo una omisión de la interventoría, o a ver si en el contrato no se cumplió con la finalidad de que la interventoría cumpliera a cabalidad con su labor. Por ello no podemos lanzar juicios a priori ni decir que todos los contratistas del PAE se están quedando con los recursos. Lo que sí debemos mandarle un mensaje claro y contundente a la sociedad es que el que delinque debe ser denunciado. El que no cumpla con un contrato, está la interventoría, está el servidor, están los veedores y están los supervisores para que puedan de manera articulada y armoniosa hacer cumplir el mismo. Y está la Fiscalía y la Procuraduría que ejercen funciones de control y de judicialización. Entonces yo creo, doctora Marlene, que esas situaciones se deben ir identificando, ir ubicando en el tiempo y establecer el lugar para ver quién falló. Si fue la interventoría, si fue el supervisor o fueron los tres en conjunto. Y precisamente, doctora Marlene y doctor Rubén, los entes de control deben estar muy pendientes de estas situaciones. Vamos a ver qué dice el Contralor Municipal Héctor Rolando Noriega. La Contraloría Municipal de Bucaramanga ha iniciado una investigación preliminar con ocasión de las denuncias de la Fiscalía General de la Nación, las publicaciones en medios nacionales, locales y regionales por la entrega de carne de burro y de caballo en los programas de alimentación escolar PAE. Vamos a definir nuestra competencia, el daño fiscal y asimismo la identificación de los presuntos responsables. Reprochamos desde todo punto de vista que se juegue con la salud y la dignidad de nuestros niños.
y esperamos que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables de este acto tan atroz. Lo dijo el doctor Rubén Darío en aras de aclarar, no de generalizar. Hay contratistas que actúan acorde a los compromisos contractuales que adquieren con la administración. Tenemos llamado a uno de nuestros televidentes, don Juan Carlos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Don Juan Carlos, ¿cuál es su inquietud? Un saludo muy especial para todos ustedes, ¿no? Muchísimas gracias. Yo escuchando a la señora que dice que todos se le dan dulce a los niños, yo le digo, no hay cosa que haga más feliz a los niños en el país que comer salchichón. Y para nadie es un secreto de que en todo Colombia hay muchísimas fábricas de salchichón. ¿Esta qué me refiero yo? Que Piedecuesta tiene una planta no de sacrificio de ganado, no la tenemos porque eso vale una plata, ¿sí? Donde inclusive no se escuche tantos ruidos en el momento del sacrificio y nada, pero sí tenemos una planta totalmente legalizada por el INVIMA de animales equinos, ¿no? En la salida para el municipio de Los Santos, de la Mesa de Los Santos, ¿no? Yo creo que varios de ustedes la conocen, ¿cierto? Es muy cerquita aquí a 3 esquinas, de manera que eso está legalizado y cada no sé, cada mes, cada 2 meses visitada por el INVIMA. Entonces yo digo, hombre, qué diferencia hay en darle a un niño, digamos, el refrigerio carne de burro tal preparada o el famoso salchichón, ¿sí? Yo quisiera que nos aclararan por qué es legalizado no solamente en Piedecuesta, sino en todo Colombia este gran negocio, porque no solamente Zenú, son miles y miles de fábricas de salchichones y embutidos, ¿sí? Inclusive en las mismas hamburguesas, a nosotros nos gusta mucho degustar las hamburguesas, ¿no? Son ricas. Entonces, esa es mi inquietud para que hagamos claridad, ¿no? ¿Por qué funcionan estos mataderos clandestinos? Señor Juan Carlos, muchísimas gracias por comunicarse. Actúe en Derecho. Doctora Marlene. Bueno, nuestro televidente ya se salía del tema del PAE, ya tiene otro tipo de inquietudes. Yo tengo una inquietud y es que en la minuta sabemos que es establecida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sabemos que tiene como base unos requerimientos de los macronutrientes que sabemos que son la grasa, la proteína y los carbohidratos. Entonces uno no entiende si esto ya está preestablecido, ¿por qué hay tantas quejas? ¿Por qué, como la televidente que nos llamaba y nos decía, solo dan dulces? Entonces uno no entiende quién realmente en los contratos establece las minutas, porque no se compadece con una alimentación balanceada que tenga su porcentaje de proteína, de carbohidratos y de grasa. El carbohidrato puede ser el dulce, pero no solo dulce. Entonces uno dice, ¿de dónde viene o de dónde nace el incumplimiento si ya está preestablecido? Doctor, no se conoce, no se establece dentro del contrato el porcentaje de carbohidrato, el porcentaje de grasa, el porcentaje de proteína que debe llevar cada ración. ¿Cómo se hace eso? Claro, mire, las minutas funcionan con unos estándares técnicos de salud y la alimentación debe cumplir lo mismo. Por ejemplo, yo tengo experiencia en la alimentación que se le da a la población privada de la libertad y allí es fundamental la palabra gramaje. Cuando se le da esa alimentación a la población privada, incluso yo me manejaba muchísimo las situaciones de quejas, porque llegaban las personas y decían, la carne que nos dieron hoy o el arroz que nos dieron hoy no eran los 200 gramos que establece la minuta. Pero todas esas cosas, doctora Marlene, deben estar en la minuta y es la forma de poder constatar si el contratista cumple o no cumple. Y ahí es fundamental también el papel que ejerce la interventoría, porque la interventoría puede hacer 2 labores clave. Una, en el momento de la preparación de los alimentos y 2, en la entrega de los alimentos. Entonces, ahí juega un papel fundamental y es con la minuta del contrato poder constatar si hoy la minuta decía que tenía que ser fruta en tanto gramaje, si la misma correspondía a la realidad o no. O si pudo variarse, porque también se establece contractualmente a veces que pueda tener objeto de modificación por circunstancias de fuerza mayor o otros elementos, si ver si las mismas se configuraron o no. Pero no es al capricho ni del contratista ni nada por el estilo. El contrato está suscrito para cumplirlo y así fue suscrito. Entonces le corresponde a la interventoría ejercer la labor antes
y después en ese aspecto de constatar si la misma se está entregando los bienes que se comprometió el contratista y si los mismos cumplen con las condiciones técnicas y de salud que están establecidas en la minuta. La minuta es el elemento para poder determinar si el contratista cumplió a cabalidad o no cumplió a cabalidad con el contrato. Doctor Rubén Darío, y para complementar ese tema que es muy importante, muchos rectores de colegio o docentes se están preguntando, bueno, están hablando de la minuta. La minuta se define entre las partes del contrato. Deben cumplirla y deben llevarla a cabalidad. ¿Qué pasa, doctor Rubén Darío, con las infinidades de quejas de los rectores de colegio, especialmente de la zona rural, que dicen no necesitan raciones industrializadas? Cuando hablamos de raciones industrializadas, hablamos de leche saborizada, galletas saborizadas y una minuta como nos la describía el televidente, la señora doña Diana del norte de Bucaramanga, que nos llamaba a decirnos cómo era la minuta. Doctor Rubén Darío, si esto es una ración complementaria, ¿qué se puede hacer? Contractualmente, ¿qué se puede exigir? Doctor Rubén Darío. Mire, aquí sí es importante dejar en claro que no todas las minutas son para todas las partes del país. Por eso nos tenemos que ubicar en el contrato suscrito entre el ente territorial y el proveedor del PAE. Determinar qué dice la minuta. Ahí no nos podemos salir. Muchas veces los supervisores e incluso los interventores son muy flexibles en el entendido de que dicen la comunidad está pidiendo que esto o aquello. No, los contratos se suscriben para cumplirlos y se cumplen de buena fe y en buena forma. Y entonces la minuta debe ser el antecedente de la generación de la necesidad que se aspira a cumplir y a suplir. Por ello, el contratista lo cumple a cabalidad, la interventoría certifica y el destinatario o beneficiario dice recibir lo que contractualmente pactaron y establecieron. De ahí no nos podemos salir. Si la comunidad considera que se debe cambiar la minuta por X, Y o Z circunstancia, existe la posibilidad de que vía modificación a través de un otro sí se adicione, se suprima o se mejore, ya sea en gramaje, ya sea en elementos, ya sea en proteína, pero solamente el interventor tiene que verificar que el contrato se cumpla tal y como fue suscrito y firmado. Los niños en la zona rural, doctora Marlene y doctor Rubén, tienen que empezarse a desplazar a su colegio desde las 5 de la mañana. A esa hora los niños desayunan y están llegando a su casa alrededor de las 2:30 de la tarde en el sector rural. Y según versiones de los mismos rectores, los profesores, los niños se comen la ración industrializada una vez, 2 veces, pero el resto llegan con su ración industrializada a la casa porque no se la comen. 310-245-8548, tenemos llamada de uno de nuestros televidentes, don Luis Alfredo, muy buenas tardes. Gracias, un cordial saludo aquí a toda esta galladita del TRO y una preguntita muy respetuosa para el doctor, el abogado Rubén Darío Bravo. Su persona dice en el comentario, por toda esta situación que ya se pasaron de calidad, dice que denunciar. ¿A quién denunciamos si en este país no pasa nada? Para la muestra 3 botones. Cuando estaba el señor exgobernador Didier Tavera, los niños aguantaron 6 meses hambre de 80 municipios de Santander. Detuvieron presa a la secretaria de Educación, no pasó nada, casa cárcel. Tuvieron preso al señor operador, ahorita está en casa cárcel. Al señor exgobernador lo tuvieron preso, salió por la puerta del baño, no pasó nada. Y en el mes de mayo, en un colegio del norte de Bucaramanga, le dieron comida picha y podrida a los niños, lo que uno llama, sí, nosotros pues dijimos, carajo, pues se pudieron haber equivocado, pero... Don Luis Alfredo, agradecemos por su intervención y pues es la voz de los televidentes que conocen de primera mano qué está sucediendo en los colegios y especialmente con sus hijos, situaciones bastante lamentables. Vamos a nuestra última pausa comercial y enseguida volvemos con las conclusiones de este importante tema, Plan Escolar de Alimentación. Ya regresamos.
Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Tema de hoy, plan de alimentación escolar. Seguimos invitando a nuestros televidentes a que nos llamen a nuestras líneas 310-645-8548 y 648-4820. Tenemos una pregunta de uno de nuestros televidentes aquí, en la ciudad de Bucaramanga. Es muy fácil y quiero que me la respondan de la forma más clara y concisa. ¿Qué organismos de control, qué papel desempeñan los organismos de control que se encargan de vigilar todo este tipo de contratación que dan para los alimentos del plan de alimentación escolar, como es lo del PAE, que vimos que la semana pasada se presentaron unos inconvenientes que atentan con la salud de nuestros niños? Quisiera saber qué organismos de control son los encargados y qué repercusiones tiene debido a esto que se encontró en la semana pasada. Gracias. Bueno, doctor Rubén Darío, la Fiscalía General de la Nación ya actuó. Como nos dimos cuenta, ya el Contralor Municipal, el doctor Rolando Noriega, ya empezó la investigación preliminar. ¿Qué podemos complementar para responderle a nuestros televidentes? Doctor Rubén Darío. Mire, aquí la Procuraduría General de la Nación también cumplió un papel fundamental, no solamente contra los servidores públicos, sino también contra los contratistas, llámese interventoría o supervisores de apoyo a la gestión que se contrataron. Pero aquí, doctor Reinaldo y doctora, permítame decir algo, yo creo que es lo importante del programa de hoy. La comunidad debe denunciar con pruebas y con elementos que lleven a una acción a la administración o a los entes de control. Lo que no podemos permitir es que el chisme, el comentario, la perversidad haga de la suya. Yo en mi actividad profesional he hecho los dos papeles. He trabajado con el Estado o he apoderado a contratistas. Y a veces uno va al campo de la situación y uno constata que lo que a veces se dice no es cierto, es superior o es inferior. Por eso hoy la tecnología nos permite que todo el mundo con un celular pueda grabar. Si a una persona le entregan la alimentación PAE que no cumple con las condiciones que establece el contrato, así lo debe demostrar, debe poner las quejas ante el supervisor, ante el interventor, ante la entidad, y si la entidad no le tramita la queja, no hace proceso sancionatorio, tiene a la Contraloría, a la Procuraduría y a la Fiscalía. Pero aquí es diciendo y probando. Lo digo por algo que es importante. En Colombia estamos cayendo en un grave error, doctora Marlene, y es estigmatizar a todo el mundo. Hace 15 días hubo un problema con un agente de la policía y la gente cree que toda la policía, que toda la institución. No, yo creo que el que se equivoca debe ser objeto de investigación. El contratista que no cumpla con el objeto contractual, la entidad tiene la posibilidad de imponer multas, hacer efectiva la cláusula penal, terminar de manera anticipada el contrato, pedir la liquidación judicial, hacer efectiva la garantía. Todos esos aspectos que incluso le sirven de antecedente negativo a un contratista, pero estoy diciendo y probando, porque no podemos dejar que un comentario llegue y ponga en peligro a un programa de alimentación, a unos niños simplemente, porque hemos visto, doctor Reinaldo y doctora, que aquí hay personas que han hecho comentarios, pero casi siempre sin pruebas. Entonces, aquí es, el contratista incumplió por esto, por aquello y por esta situación, y aquí están los elementos probatorios. Yo puse la queja ante la administración municipal, ante la interventoría, y no hicieron nada, y aquí está la documentación. Por eso, hoy cada día existen los elementos probatorios, los elementos de tecnología, y las personas necesitan estar articulados, pero diciendo y probando. 310-245-8548. Tenemos llamada de uno de nuestros televidentes. Doña Daisy, muy buenas tardes. Buenas tardes. Doña Daisy, ¿de qué sector nos está llamando? De Florida Blanca. Florida Blanca, casa del Canal TRO. ¿Cuál es su inquietud, doña Daisy? Lo que pasa es que a mí me gustaría que de pronto, no sé, en cuanto a la alimentación que dicen que del PAE, deberían de dar algo como diferente a los niños, porque es que la verdad, o sea, por lo menos que los papás pudieran preparar en la casa, porque es que la última vez que yo le reclamé a mis hijos las avenitas que dan y esa leche salieron agrias.
y las galletitas un sabor diferente, o sea, es un sabor raro, no es ni siquiera agradable ni nada, es un sabor raro, y parte de los pancitos salieron verdecitos. Entonces deberían de darle algo como para que uno de papá estuviera más cómodo preparándole a ellos, ya sea una coladita o algo, sí, pero la verdad es que esos productos, no sé, a veces no sabe uno si es confiable porque la fecha no estaba vencida, pero el producto estaba malo. Producto que, según nuestra televidente, doctor Rubén Darío, doctora Marlen, llega en mal estado a los niños, y igual pues lo hemos visto también, denuncia no solamente de la ciudadanía, sino de autoridades, situaciones bastante graves que suceden con los proveedores, con la entrega de alimentos, y son cosas que, como lo dice el doctor Rubén Darío, ya han documentado y con documento en mano, pruebas en mano, han presentado a las autoridades correspondientes. Doctor Rubén Darío, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy en nuestro programa Actúe en Derecho, su casa. Doctor Reinaldo, me complace saludarlo, a la doctora también, y decirle que tiene un amigo y servidor. Muchísimas gracias, doctor Rubén Darío. Bueno, doctora Marlen, temas no tan agradables, pero que vulneran los derechos de la ciudadanía, y para eso estamos aquí en Actúe en Derecho. Claro, sí, la verdad es que es triste ver que los recursos, como dice el doctor, no son todos, pero infortunadamente la duda, ya las personas no creen, no confían, porque las evidencias son múltiples. No estamos haciendo lo mejor por nuestros niños, que son objeto de protección especial. Sujetos especiales de protección constitucional, que si el Estado no puede garantizar sus derechos, ahí es cuando la ciudadanía empieza a desconfiar de las instituciones. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Que ustedes continúen con toda la programación del Canal TRO. Enseguida su programa Tacones en la Mano. Feliz tarde.